Bienvenidos, jugadores. Hoy es el día. Hoy aprenderemos a jugar a Twilight Struggle, un título de estrategia que firman Jason Matthews y Ananda Gupta, apto a partir de 14 años y que os llevará unas 3 horas de juego, 4 si es vuestra primera partida. Un juego de estrategia con motor de cartas que nos sitúa en el contexto de la Guerra Fría, 44-45 años clave del siglo XX, entre 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y 1989, la caída del muro de Berlín. Y este juego, para 2 jugadores, cada uno encarnará una de las superpotencias que se enfrentó en esta Guerra Fría, los Estados Unidos por un lado y la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas, por otro, y pues se tratará de ver si se repite la historia o los jugadores la reescriben. Pues aquí tenemos los componentes que nos ofrece Twilight Struggle. Básicamente jugaremos con 4 componentes. Este tablero que recrea un mapa mundi, 111 cartas divididas en 3 mazos: Guerra Inicial, Guerra Media y Guerra Tardía. Dados y distintas fichas, losetas, ¿de acuerdo? Las azules para el jugador que encarne la superpotencia de los Estados Unidos de América, las rojas para el jugador de la URSS. Y luego distintas fichas que nos servirán pues desde marcadores para controlar el turno, la progresión de los puntos de victoria, el nivel de DEFCON o el de operaciones, y distintos recordatorios de cartas jugadas. Twilight Struggle es un juego de motor de cartas, es decir, el peso del juego se encuentra en las cartas. ¿Cómo son las cartas que nos encontraremos a lo largo del juego? Bueno, básicamente las cartas vendrían a representar los eventos que se desarrollan a lo largo de la Guerra Fría. Por eso hay 3 mazos distintos, porque no tendría sentido que al inicio del juego cayera el muro de Berlín o hubiera la guerra de Afganistán. En este primer mazo pues se llevan a cabo los eventos que tienen lugar a lo largo de los 3 primeros turnos. Son 10 turnos, para que os hagáis una idea, son 3-4 años por turno. El primer turno pues es del 45, 47, 48, 49, etcétera, ¿no? Entonces este primer mazo de Guerra Inicial de algún modo recoge los eventos de este primer periodo de la Guerra Fría. ¿Qué elementos nos encontramos en las cartas? Bueno, en primer lugar, en la parte superior izquierda tenemos siempre una estrella, que puede ser de 3 formas, puede contener los 2 colores, este blanco y el rojo, puede ser roja o puede ser blanca, ¿vale? Esto hace referencia a la superpotencia a la cual afecta el evento. En el caso de que sea un símbolo con los 2 colores, quiere decir que afecta por igual a las 2 superpotencias. Luego hay un valor numérico, es el valor de operaciones. Esto indica pues la fuerza de la carta, por decirlo de algún modo. Con un valor más alto se podrán hacer más cosas con las cartas, ¿de acuerdo? Luego, pues a continuación tenéis el recordatorio de a qué periodo pertenece dicha carta. El nombre de la carta, que en algunos casos puede contener un asterisco. Si ya tenéis experiencia en este tipo de juegos, ya sabréis que un asterisco significa que cuando se produce el evento, la carta se descarta del juego, no vuelve a entrar en juego en turnos posteriores. También puede ser que la carta pues esté subrayada, eso indicaría pues un efecto permanente. Por ejemplo, en el caso de la OTAN, está subrayada, quiere decir que esa carta pues permanecerá en juego a más de un turno, más allá del turno en el que se juega, y en estos casos, en los casos de las cartas subrayadas, siempre hay una loseta, una ficha, que nos actúa de recordatorio, pues por si acaso no tenemos suficiente mesa para tener las cartas encima, ¿de acuerdo? Luego tenemos el texto del evento, ¿de acuerdo? En este caso, siempre el texto de la carta pasa por encima de las reglas del manual. Simplemente tened eso en cuenta. A lo largo de las rondas de acción ya os explicaré exactamente pues, todo lo que podemos hacer con el valor de operaciones y la diferencia que supone jugar una carta por sus puntos de operaciones o por el evento. ¿De acuerdo? Hay una carta especial en este primer mazo de Guerra Inicial, que es la carta de China.
Esta carta no se coge del mazo directamente. Esta carta empieza la partida en manos del jugador soviético y es una carta que amplía la mano de cartas inicial y va pasando de jugador en jugador después de su uso, ¿vale? Es una carta especial. Y luego tenemos otro tipo de cartas especiales, que son las cartas de puntuación. A partir de estas cartas, que ya veis pues, que tiene el diseño es claramente distinto, el valor de operaciones es 0 y nos aparece pues, una rejilla con indicaciones de puntuación que coinciden con los valores que tenemos representados en el mapa, en el tablero. Cuando aparecen estas cartas, cuando un jugador juega estas cartas, la partida se para y se evalúa el estado, la situación en una región para puntuar, ¿de acuerdo? En el resumen hay una cartulina de estas para cada jugador. En una de las caras encontráis todas las cartas del juego, las 111 cartas, divididas por las 3 fases, guerra inicial, guerra media, guerra tardía. Para que os hagáis una idea, la partida empieza solo con las cartas de guerra inicial, que son estas de aquí, ¿vale? Y a partir del turno 4 entran las de guerra media y las de guerra tardía pues entran más tarde, a partir del turno 8. Entonces se mezclan con las cartas que quedasen de los mazos anteriores. Es importante que tengáis en cuenta que cartas de puntuación, pues al principio de la partida solo hay 3. Solo hay las de Europa, las de Oriente Medio y las de Asia, ¿vale? Entonces, de todas maneras, esto pues, a medida que vayáis jugando ya lo iréis descubriendo. Otro elemento muy importante en este juego, como podéis observar, es el tablero, ¿de acuerdo? Este mapa mundi no refleja una realidad geográfica, y os explico a qué se refiere esto. Las 6 regiones en las que se divide este mapa no tienen una equivalencia geográfica, por eso encontraremos Canadá asociado a Europa, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una licencia en pro de la jugabilidad, como reconoce Jason Matthews en el manual. Es importante familiarizarse con estas regiones porque al fin y al cabo el grueso de los puntos, los momentos de puntuación, se jugarán pues, en función del control, el dominio, la presencia en estas regiones, ¿vale? Como os decía, 6 regiones en el mapa, que en el mapa encontráis pues, en distintos colores, ¿vale? La carta de puntuación de cada región coincide con estos colores. Pues en este caso, Europa en color morado, tenemos América Central en este verde más claro, América Latina, América del Sur con este verde más oscuro, África con este color amarillo, Oriente Medio con color azul, de nuevo lo que os decía, no refleja una realidad geográfica, veis Libia o Egipto que están integradas dentro de Oriente Medio. Bueno, esto tiene un sentido por lo que respecta a la jugabilidad. Y luego tenemos Asia con este color naranja. Como veis, 2 de estas regiones tienen tramas de color. Veis, por ejemplo, que en Asia hay un naranja más oscuro y un naranja más claro, y en el caso de Europa tenemos un morado más intenso y un morado más claro. Esto es porque dentro de una misma región se reconocen 2 subregiones. Pues en este caso Europa Occidental tiene esta trama más oscura y Europa Oriental tiene esta trama más clara. Esto refleja también una realidad en Europa, el telón de acero, ¿no? Porque al fin y al cabo Twilight Struggle es un juego de reparto de influencia. Ganará el jugador que al final de la partida o en medio tenga más influencia sobre el mapa, y como reflejó la historia a lo largo de la Guerra Fría, la URSS en su esfera de influencia pues tenía estos países de la Europa del Este. Estados Unidos, sin embargo, bueno, pues con el Plan Marshall consigue hacerse con la influencia de la Europa Occidental, donde están sus aliados tradicionales, ¿no? El Reino Unido, etc. En el caso de Asia, esta distinción que encontramos en el sudeste asiático es porque hay una carta especial de puntuación que entra en juego en el mazo de Guerra Media, en el que pues, se puntúa únicamente una vez por la presencia en el sudeste asiático. Digo que esta puntuación funciona distinto porque, como podéis ver, en todas las regiones hay una
una jerarquía, ¿vale? Dependiendo de la influencia que tengan los jugadores, pues se puntúa por presencia, por dominio o por control. En el caso del sudeste asiático simplemente se puntúa un punto por tener un país controlado y 2 por tener el control de Tailandia. ¿De acuerdo? No me extiendo más en esto, lo explicaré más detalladamente en el desarrollo de las rondas de acción, pero para mí ahora mismo lo más importante, si estás aprendiendo a jugar al juego, es simplemente que te familiarices con los componentes, ¿de acuerdo? Hay otro elemento que debéis tener muy en cuenta a lo largo de la partida, que es muy importante. Si os fijáis, cada una de las casillas que representa un país o grupos de países, como podéis ver, pues España comparte casilla con Portugal, por ejemplo, es el color, el fondo y un valor numérico que veis en la parte superior derecha, ¿de acuerdo? Veréis que básicamente hay dos tipos, pues los países que tienen un fondo amarillo, ¿vale? Los veis repartidos por todo el mapa, y los países que tienen un fondo azul, ¿vale? Esto sirve para distinguir los países conflictivos de los que no lo son. De nuevo, esto es una licencia para la jugabilidad, no lo toméis al pie de la letra. No es que Japón sea tan conflictivo pues, como lo pudiera ser Angola o, bueno, pues un caso más, bueno, Corea, ¿no? La guerra de Corea, la guerra diréis, hostia, la guerra de Vietnam, y Vietnam no es un país conflictivo. Bueno, simplemente, bueno, pues tenerlo en cuenta tiene que ver con, es un tema de jugabilidad, ¿de acuerdo? Lo que os decía, fondo azul y el valor numérico en rojo, país conflictivo. Fondo amarillo y valor numérico en amarillo, país que no es conflictivo, ¿vale? Esto tiene unos efectos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el caso de querer dar un golpe de estado en un país conflictivo, eso tiene unas consecuencias en el nivel de DEFCON y en el nivel de operaciones requeridas, ¿vale? De acuerdo, simplemente quedaos con esto, que los países se distinguen por este valor, ¿vale? ¿Qué son estos marcadores? Bueno, la Guerra Fría, el temor que había era bueno, pues que la humanidad tenía armas tan potentes, tan destructivas, como se vio en Hiroshima y Nagasaki, como para no destruir al adversario, sino destruir el mundo entero. Por eso, este juego penaliza con la derrota automática al jugador que provoque una guerra nuclear. Eso no quiere decir que no se pueda ir jugando con la posibilidad de provocar una guerra nuclear, porque al fin y al cabo la Guerra Fría era eso. O sea, el juego intenta acercarse, captar la esencia de la Guerra Fría. Una guerra de posiciones, no estamos hablando de una guerra feudal en la que dos ejércitos se encuentran en un campo de batalla, luchan y el que sobrevive vence. En este caso, pues es una guerra de espías, es una guerra de influencia, es una guerra sutil. Y aunque se llamase Guerra Fría, pues también hubo puntos calientes en esta Guerra Fría. A lo largo de los 44-45 años, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, bueno, pues la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, el conflicto indo-pakistaní, las 7 guerras en Oriente Próximo entre Israel, las coaliciones panárabes, sin lugar a dudas, los golpes de Estado y las revueltas que hubo en América Latina, África, los movimientos de descolonización, es decir, procesos traumáticos alrededor del globo, y este juego intenta recrear de algún modo pues cómo Estados Unidos y cómo la URSS, en beneficio propio, dieron apoyo o no a estas revueltas, a estos sucesos. Es muy interesante también porque China tiene un papel propio en el juego, como también lo tuvo a lo largo de la Guerra Fría. Por esto, esta carta, o sea, que vendría a representar el poder de China, va pasando de jugador en jugador. Al principio de la partida pues empieza en manos de la URSS, pues por toda la vinculación que tendría Mao con Stalin, pero luego esta relación pues va menguando, ¿no? Y luego pues habrá pues, los acercamientos de Nixon y Kissinger, por ejemplo, pues por el lado americano, y por eso China tiene este papel. ¿Vale? Más elementos en el mapa que quiero comentaros. Aquí tenemos una tabla de puntos de victoria, pero es una tabla ligeramente especial. Cuando uno de los bandos suma puntos, ¿vale? Siempre se empezará desde el inicio. Pues cualquiera, pues imaginad que el bando americano pues gana 2 puntos de victoria, ¿vale? Avanza 2.
Ahora imaginad que la URSS gana 2 puntos de victoria en el siguiente turno. El marcador no se situará en el número 2, sino que simplemente retrocederá hasta el 0, ¿vale? El marcador va avanzando y retrocediendo por este marcador en función de las ganancias o pérdidas de puntos de victoria. Esto es importante porque una de las condiciones de victoria automática es que uno de los jugadores llegue a 20 puntos, ¿vale? Más elementos. En la parte superior derecha tenéis 2 marcadores. El de turno, ¿vale? Que representa pues distintos líderes de las 2 potencias. Pues, aquí los tenéis, pues Stalin, Truman, etc. Y luego tenéis la carrera espacial, ¿vale? Esto representa una de las acciones que se pueden hacer con los puntos de operaciones a lo largo de los turnos. Y bueno, pues los 2 jugadores van avanzando a través de este marcador, pudiendo obtener tanto puntos de victoria, que vienen indicados en las casillas, como importantes efectos de juego pues, que dan una ventaja táctica, ¿vale? Cada vez que un jugador llegue a alguna de las casillas, pues o bien obtiene, si es el primer jugador que llega, obtiene el primer valor, que siempre será pues, más elevado de puntos de victoria. Entonces, si eres el segundo en llegar, te llevas el segundo valor. Y el primer jugador que llega a una casilla que te ofrece un beneficio, pues obtienes ese beneficio. Cuando el otro jugador llega también a esta casilla, no obtiene también este beneficio, sino que cancela el de su oponente. ¿De acuerdo? Esto viene a representar también lo que fue la carrera espacial en el contexto de la Guerra Fría. Era una batalla de prestigio. La conquista del espacio se presentaba, bueno, pues el espacio, la última frontera, se presentaba pues como una forma de mostrar el poderío al resto del mundo, este liderazgo, ¿no? A partir de la conquista de las estrellas. Y como sabéis, bueno, pues la URSS empezó con cierta ventaja con el lanzamiento del Sputnik. Sin embargo, bueno, pues ya sabéis quién llegó a la Luna primero. Sin embargo, el juego te da la posibilidad de cambiar la historia en este sentido. Una última cosa que quiero comentaros del tablero. Veréis que algunas de las casillas de los países tienen un pequeño valor numérico en la parte inferior, ¿vale? Esto es un recordatorio del despliegue inicial, ¿vale? No hace falta que vayáis a mirar el manual. Ahora cuando os explique las rondas de acción ya lo tendremos puesto, pero simplemente sabed que esto es un recordatorio que al inicio de la partida, haciendo el setup, haciendo el despliegue, pues el jugador americano empieza pues por ejemplo, con Australia bajo su influencia, ¿no? O el Reino Unido también, ¿no? Los aliados tradicionales de las superpotencias pues ya empiezan la partida con puntos de influencia ahí. Y nada, esto es todo sobre los componentes. A continuación os describiré qué podemos hacer a lo largo de los turnos y de las rondas de acción. Aquí tenéis el setup inicial, de inicio de partida, ¿vale? Los 2 jugadores empezarán con esta influencia repartida en el mapa, que de algún modo vendría a simular el despliegue de influencia después de la Segunda Guerra Mundial. Pues como veis, aliados tradicionales de los Estados Unidos, como pueden ser Reino Unido o Canadá, pues los americanos tienen mucha influencia, y luego pues hay países, pues Israel, Canadá, Irán, Japón, Corea del Sur o Panamá, que empiezan con una influencia menguada. Esto os lo tengo que matizar, os lo tengo que explicar. Todas las losetas, todas las fichas de influencia tienen 2 caras, una en color y la otra en blanco, ¿vale? Lo mismo en el caso del soviético, rojo por un lado, blanco por el otro. ¿Qué significa eso? Si tenemos la ficha por la cara blanca, como sería, pues, por ejemplo, el caso de Israel, significa que la superpotencia, uno de los jugadores, tiene cierta influencia, pero no la suficiente como para tener pues una influencia completa, un control, un dominio de ese país o grupos de países. ¿Cómo se consigue esta influencia completa? Pues a partir del valor de estabilidad, que es este número en la parte superior derecha de las casillas de cada país. Hay países más estables, como, bueno, pues, por ejemplo, Japón, Reino Unido. Yo diría que este 5 es el mayor del mapa. Ahora no me hagáis caso, pero diría que el 5 de Reino Unido es el valor de estabilidad más alto de todo el mapa.
Y esto vendría a representar pues, la dificultad o no de desestabilizar un país. Como podéis ver, pues en África hay muy poca estabilidad, ¿vale? Tened en cuenta este concepto que lo reciclaremos cuando hablemos de golpes de Estado o tiradas de realineamientos, ¿de acuerdo? Entonces, el jugador americano, por ejemplo, empieza con una influencia completa en el Reino Unido porque sus puntos de influencia coinciden o superan, en este caso pues coinciden con el valor de estabilidad, pero en el caso de Israel, por ejemplo, Estados Unidos empieza con cierta influencia en este país, pero no la suficiente para alcanzar el 4, que es el valor de estabilidad. Recordad que la diferencia en el fondo de la trama de color quiere decir país conflictivo o país no conflictivo, ¿de acuerdo? El caso de los soviéticos, pues lo mismo. Alemania Oriental empieza pues, con un dominio absoluto de la URSS, pero en cambio pues, en Finlandia o en Siria, Irak, pues la influencia es sutil. Pero bueno, es importante tener influencia allí, por lo que veréis a continuación. Habéis visto también que hemos puesto los distintos marcadores, ¿vale? Con los que iremos haciendo el seguimiento de la partida, el nivel de DEFCON, el nivel de operaciones requeridas, los puntos de victoria, los dos marcadores de carga espacial, el marcador de turno y el marcador de ronda de acción, ¿vale? Que es el único que va cambiando, porque nunca habrá un marcador, nunca habrá una acción que estén jugando los dos jugadores a la vez. O está jugando el jugador soviético o está jugando el jugador americano, ¿vale? Como siempre empieza jugando el jugador soviético, pues empezamos la primera ronda con la hoz y el martillo. Más cosas. Al principio de la partida, el jugador soviético, pues vamos a simular que soy yo, empieza con la carta de China, disponible, boca arriba y a un lado. Y a continuación se baraja el mazo de guerra inicial, ¿vale? Recordad, esto nos lo marca el marcador de turno, los 3 primeros turnos empezaremos con el mazo de guerra inicial. Barajamos y se reparten 8 cartas por jugador, si no recuerdo mal, efectivamente, porque este valor aumenta, ¿vale? Aumentará en cierto punto de la partida, en vez de 8 cartas se repartirán 9 a partir de la guerra media. También veis que en las rondas de acción hay hasta 8. Al principio de la partida solo jugamos con 6 rondas de acción. A partir del turno 4 jugaremos 7 y la 8 es opcional. Bueno, es un premio para el jugador que consiga llegar al lanzamiento espacial, ¿vale? Como premio, el jugador que consiga llegar, el primer jugador que llegue aquí, a menos que el contrincante no haya llegado también, podrá jugar un 8º turno. Barajamos el mazo de guerra inicial y repartimos 8 cartas por jugador. En una partida normal, cada jugador que tenga sus cartas ocultas son solo para él o para ella. Como veis, tenemos 8 cartas, pero al principio de la partida, a lo largo de los 3 primeros turnos, solo jugaremos 6 rondas de acción. ¿Esto por qué es? Porque bueno, en cada ronda de acción se juega una carta. En principio nos tendrían que sobrar 2 cartas. Una de estas 2 cartas sobrantes se jugará en la fase de cabecera, vendría a ser una ronda 0 en la que cada jugador juega a la vez una carta por su evento, y luego la carta que sobra nos la guardamos y la podemos utilizar en el siguiente turno, ya sea porque no queremos que se ejecute el evento porque no nos beneficia o porque esperamos jugarlo en un momento más adecuado. Eso, no obstante, no se puede hacer con las cartas de puntuación. Siempre que aparece una carta de puntuación hay que jugarla en el turno en la que te ha salido, ¿de acuerdo? En el caso del jugador soviético, como empieza con la carta de China disponible, es posible que el jugador soviético pueda guardar 2 cartas para su siguiente turno, ¿de acuerdo? Hay una variante del juego opcional, como nos recuerda el tablero, en la que para conseguir esta carta de China el jugador soviético tendría que poner influencia encima de esta casilla, ¿vale? Vamos a suponer que jugamos al juego base. Hay otro punto más que hay que hacer en el despliegue inicial. Como veis, una vez situada la influencia que nos marca el tablero, hay que sumar 6 puntos de influencia para el bando soviético en la Europa oriental y 7 puntos de influencia para los americanos en Europa occidental, ¿vale? Empezando por el jugador soviético, pues yo en este caso tengo 6 puntos para gastar en los países de Europa oriental, que recordad, pues
este color morado, pero con la trama clara. Como veis, hay países, en este caso pues Austria o Finlandia, que tanto se contabilizan a efectos de influencia o a efectos de cartas para las dos subregiones, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora, si fuera el jugador soviético, tengo 6 puntos más para disponer en Europa Oriental, pues yo, por ejemplo, haría el despliegue poniendo 3 puntos, 3 de estos 6 puntos los pondría en Polonia. Como el valor iguala o supera, pero en este caso iguala el valor de estabilidad, lo pongo por el lado rojo, queriendo decir que tengo pues la influencia completa, el control sobre Polonia, y luego pues decido que los otros 3 puntos de estos 6 los invierto en Finlandia. 3 más 1, 4, cojo la fichita con el 4, la pongo en el lado derecho, que bueno, el juego lo dispone así, el lado derecho para los rojos, el izquierdo para los azules. En este caso, pues como de nuevo igualo el valor de estabilidad, lo pongo por este lado, ¿vale? Así repartiría yo mis 6 puntos, el jugador americano pues tendría que repartir sus 7 puntos, entonces pues por ejemplo puede poner 3 en Italia, ¿vale? En este caso supera el valor de estabilidad, con lo cual los pone, y pues los otros 4 los podría repartir. Bueno, pues vamos a hacerlo fácil, vamos a poner 4 en Alemania Occidental. Veréis que no hay límite a la hora de poner influencia en un país a lo largo de la partida. Tenéis, las losetas están contadas, las fichas están contadas en el juego, pero el manual nos recuerda que en cualquier momento podemos utilizar cualquier otro tipo de marcador, fichas de madera, monedas, lo que sea, para indicar que tenemos más influencia en ese país. En mi experiencia nunca se me han agotado estas fichas, pero bueno, aquí cada jugador es un mundo y podría ser que eso ocurriera, que sepáis que podéis seguir añadiendo influencia en los países superando el límite de fichas que hay en el juego. También es posible, bueno, pues hay distintos valores numéricos pues que se encabalquen, ¿vale? Pues imaginad que hubiera en Reino Unido 7 puntos de influencia por lo que fuera, bueno, pues los apilamos, no hay límite de apilamiento, aquí no sufráis, siempre con el valor más alto en la parte superior. Y se trata de una información pública. En cualquier momento, cualquiera de los jugadores puede mirar cuánta influencia hay encima de un país, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora sí que habríamos acabado con el despliegue inicial, ¿vale? Estos 7 y 6 puntos es la primera elección que deben tomar los jugadores. Es una elección que se puede tomar habiendo visto tu mano de cartas, ¿vale? Porque imaginad, suponed que una de las cartas para el jugador americano pues le da un montón de puntos en Europa Occidental, como hay pues una de las primeras cartas más potentes en el juego pues es el Plan Marshall, que bueno, pues históricamente ya sabéis que es el plan de ayuda económica de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, una lluvia de millones que pasó por toda Europa Occidental excepto por España, de ahí la gran película Bienvenido Mr. Marshall. Entonces, pues imaginad que el jugador americano tiene esta carta en la mano y entonces pues igual le interesa distribuir la influencia de otra manera. Bueno, esto ya es una elección estratégica de cada cual. Lo mismo con el jugador soviético. Lo que pasa es que sí que hay la particularidad de que el jugador soviético es el primero que pone la influencia. El jugador americano puede ver dónde la pone, entonces actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces pasaríamos a jugar. Lo primero que se hace al iniciar la partida después del despliegue es jugar la fase de cabecera. En este punto, cada jugador elige una carta de su mano. También podemos elegir una carta de puntuación si así lo deseamos. No se puede jugar la carta de China en la fase de cabecera, ¿vale? Porque, bueno, básicamente la carta de China es una carta de puntos de operaciones, no tiene un evento asociado. La idea de la fase de cabecera es jugar un evento, ¿vale? Habitualmente, normalmente, ¿vale? Lo que debería hacerse en esta fase es jugar un evento que beneficie a tu superpotencia, ¿vale? Yo, simulando que yo soy el jugador soviético, pues yo en mi mano, por ejemplo, tengo la desestalinización, ¿vale? Que es una carta, como veis, con la estrella roja, quiere decir que es un evento que favorece al jugador de la URSS, pues si yo la jugase en la fase de cabecera, desarrollaría el evento que me va a beneficiar a mí, ¿vale? Si yo jugase una carta con la estrella blanca, el evento beneficiaría a mi oponente, entonces
no tendría sentido, ya veréis por qué, porque a lo largo de la partida, si hay un evento que no me beneficia, como mínimo yo lo puedo jugar como puntos de operaciones, aunque el evento se desarrolle igualmente, ¿vale? Esto es una regla que tienen las cartas, que yo creo que no, bueno, no está mal que os la vaya repitiendo porque es una de las normas más importantes del juego, y es que cuando un jugador juega cualquier carta, siempre puedo hacerlo por el valor de operaciones o por el evento, el jugador elige, excepto si el evento beneficia a la potencia rival. En este caso, pues no hay opción de elección, el evento va a suceder igual, pero como mínimo, bueno, pues yo voy a poder utilizar estos puntos de operaciones haciendo distintas acciones que os detallaré a continuación, dando un golpe de estado, promocionando ¿cómo se llama? Tiradas de realineamiento para ajustar las influencias, o jugando en la carrera espacial, ¿vale? En este caso sí que el evento no se jugaría, es una manera de descartar cartas que no puedan interesarte, ¿vale? Esto a nivel estratégico, a nivel táctico, sí que es interesante y me gustaría comentaros esto. No siempre es malo jugar un evento que beneficie al rival, porque tú al tenerlo en la mano tienes el poder de elegir cuándo sucede ese evento, ¿de acuerdo? No es lo mismo jugar un evento en la ronda de acción número 1 que jugarlo en la ronda 6. Hay cartas, o no es lo mismo jugar un evento que tiene un efecto con unas condiciones en algún lugar del mapa, si tú previamente ya tienes unas condiciones favorables para que ese evento tenga muy poco impacto o tenga un impacto nulo, entonces te interesa jugar un evento del rival porque estás menguando la fuerza del mazo del rival, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto ya para las siguientes partidas yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Disculpad este paréntesis, pero creo que es importante que sepáis bueno, el valor estratégico que tienen las cartas, ¿no? Sobre todo para esta fase de cabecera en la que las cartas solo se usan por su evento, ¿vale? Tened esto en cuenta, tened en cuenta también que muchas cartas tienen unos requisitos, unas condiciones previas. Entonces, si ahora mismo el jugador americano tuviera la carta de OTAN, que veo que no está en juego, o sea que sigue en el mapa. La carta de OTAN, por ejemplo, solo tiene efecto si previamente se ha jugado el Pacto de Varsovia o el Plan Marshall. Entonces no tendría ningún sentido jugar esa carta en la fase de cabecera porque no podría pasar el evento, porque no se cumple la condición previa. Como os decía antes, las normas de las cartas siempre pasan por encima, las normas del texto de la carta siempre pasan por encima de las reglas del manual, ¿de acuerdo? Vamos a simular una partida fácil, sencilla, en la que, por ejemplo, el jugador soviético pues juega un evento de estrella roja. Este evento a mí lo que me permite es relocalizar puntos de influencia. Yo tengo la carta de puntuación de Europa, por lo cual igual me interesa traer hacia Europa más puntos, ¿no? Entonces podría menguar la fuerza de Corea del Norte para situarlo en Europa, pues como me permite esta carta de desestalinización, ¿vale? Entonces el jugador americano jugaría también su carta de cabecera. Es una buena carta jugar la creación de la CIA ahora, por ejemplo, o esta carta es muy buena utilizarla ahora. Como veis, esta carta afecta a las dos potencias, ¿vale? Pero al jugarla el jugador americano, y en este caso la estamos jugando por el evento beneficiará al jugador que la juegue, en este caso el jugador americano, ¿vale? Jugaríamos las dos cartas a la vez, al mismo tiempo, se revelarían y entonces compararíamos el valor de operaciones de la carta. Fácil, la que tenga el valor más alto es la primera que se juega, porque puede ser que las cartas pues se hagan... Es fácil la guitza, que se contrarresten entre ellas, ¿de acuerdo? También se podría jugar una carta de puntuación en esta fase de cabecera, pero teniendo en cuenta que el valor de operaciones de las cartas de puntuación es 0. Esto es muy arriesgado, porque imaginad que yo bueno, en este caso, si yo juego la carta de la puntuación por Europa, el jugador americano juega una carta que le da beneficios en Europa, le da la posibilidad de poner puntos en Europa. Primero, el jugador americano pondría sus puntos sobre Europa y luego se contabilizaría la puntuación. Entonces esto sería un perjuicio, con lo cual es muy arriesgado hacer esto, ¿de acuerdo? Luego ya os explicaré cómo se puntúa exactamente y el valor de puntos que se obtiene. Como os decía, se compara el valor de operaciones, en este caso pues 4 supera 3, se llevaría a cargo purga, ¿vale? Que es que todas las futuras cartas jugadas por el
pero por el oponente tienen un punto menos de operaciones, con lo cual menguaría todas mis cartas en 1. Este valor no puede ser inferior a 1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en caso de empate? Pues en caso de empate tiene preferencia el jugador americano. La carta jugada por el jugador americano se juega antes, ¿de acuerdo? Fácil. Estas cartas, una vez jugadas, pues se evaluaría. En este caso, esta carta vuelve al mazo, ¿vale? No tiene asterisco, vuelve al mazo, se crearía un mazo de descartes. Y esta carta, al tener un asterisco, figura que este evento ya ha sucedido. Es un evento histórico que ha sucedido en el marco de la Guerra Fría, se va del juego, no vuelve a entrar en juego, ¿vale? Una vez superada la fase de cabecera, empiezan los turnos de juego. Se juegan 6 turnos de manera alternativa, empezando por el jugador soviético. El jugador soviético, en este caso vamos a simular que soy yo, toma su mano de cartas, elige una carta y la emplea en el turno. A partir de aquí ya se puede usar la carta de China, ¿de acuerdo? En el caso de que yo quisiera usar mi primer turno con la carta de China, desarrollaría las acciones y la carta de China pasaría a manos del jugador americano tapada, ¿vale? Para mostrar que durante este turno ya se ha usado. El jugador americano la tendrá activa a partir de su siguiente turno. Si el jugador americano decide usarla en su siguiente turno, volvería con las mismas condiciones a mi mano. Volvería tapada, significando que en este segundo turno no la podría usar, pero a partir del tercer turno yo la volvería a tener activa para disponer de ella. Así, alternativamente, puede que pase todo un turno y el jugador decida no gastar esta carta, ¿vale? Es como una bala en la recámara. Si al final de la partida, el jugador que tenga esta carta al final de la partida, pues tiene un punto de victoria adicional, ¿vale? Esta carta básicamente lo que hace es, pues tiene este valor de operaciones y en el caso de que las operaciones se juegan íntegramente en Asia, tienes uno más, tendrías 5, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la miga del juego ahora mismo. ¿Cómo se pueden utilizar las cartas? ¿Qué se puede hacer con los valores de operaciones? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner de ejemplo esta carta en mi mano, ¿vale? Es mi primer turno de acción, mi primera ronda de acción como jugador soviético, pues tengo esta carta, Crisis de Suez, ¿vale? Como jugador soviético, ¿vale? Esta carta me beneficia, tengo que elegir, ¿la quiero jugar por el evento? En este caso, retirar influencia de Israel, Francia o Reino Unido, o la quiero jugar por el valor de operaciones. En este caso, pues vamos a simular que el evento es muy interesante, pero de momento prefiero guardarlo, porque si lo juego por operaciones, esta carta se irá al mazo de descartes, seguirá en juego, podrá volver a aparecer en algún momento de la partida, y a mí igual me interesa que esta carta aparezca en el mazo de mi oponente, ¿de acuerdo? Si la juego por operaciones, ¿qué puedo hacer con estos 3 puntos que tengo aquí arriba? Recordad que si mi oponente ha jugado purga, pues yo tendría un -1, tendría 2. Vamos a simular que la fase de cabecera no ha tenido efecto y yo sigo disponiendo de estos 3 puntos. Bueno, puedo hacer varias cosas. En primer lugar, puedo utilizar estos 3 puntos para poner influencia directa sobre países o... Vamos a simplificarlo y decir países, pero recordad que las casillas a veces pueden contener grupos de países, ¿de acuerdo? Pero vamos a simplificarlo y a decir países. Puedo poner influencias sobre países donde ya tuviera influencia previa o a países adyacentes donde ya tuviera influencia previa. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tengo 3 puntos, quiere decir que puedo poner 3 puntos de golpe encima de un país que ya tenga o en uno adyacente, puedo poner 2 y 1, o puedo poner 3 unidades, ¿vale? Pues, ¿qué estrategia seguiría? Recordando que yo tengo en mi mano la carta de puntos para Europa, pues podría aprovechar para poner puntos de influencia en Europa. Como aquí ya lo tengo por el lado rojo, pues me voy a ir expandiendo. Yo no podría poner puntos ahora, por ejemplo, en Grecia, porque ya no tengo puntos en Grecia, ni tengo ningún país adyacente donde yo tenga influencia. A estos efectos es importante que volvamos al mapa, volvamos al tablero. De nuevo, no refleja una realidad geográfica este mapa. A veces hay adyacencias que no, bueno, pues que deberían ser y no son. Por ejemplo, pues veis Turquía y el Líbano,
por ejemplo, en el caso de estas dos casillas, las tengo aquí cerca, pues os lo pongo de ejemplo, no hay una adyacencia entre estos dos países. Es decir, si yo tuviera influencia en Turquía, podría expandirme a Siria, ¿veis? Que tiene una línea de puntos, podría expandirme a Grecia, o podría expandirme a Rumanía, podría expandirme a Bulgaria. ¿Por qué son distintas estas líneas? Esta es una línea recta negra y esta es de puntos. Bueno, porque conecta dos regiones distintas, ¿vale? En este caso, pues Siria ya pertenece al grupo de Oriente Medio, Turquía pertenece al grupo de Europa Occidental, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta, la trama más oscura, ¿vale? Ya os digo, esto es importante a la hora de repartir influencia. Teniendo en cuenta el tema táctico europeo, bueno, pues yo podría poner un punto en Checoslovaquia, puedo ponerlo donde quiera, podría aumentarlo en Siria, podría ponerlo en Irán, por ejemplo, aunque haya influencia del jugador americano, yo tengo puntos en Irak. Entonces esto vendría a simular pues que yo me invento una radio o me invento un periódico desde Irak y lo mando a Irán y ahí pongo pues por ejemplo 2 puntos de influencia. No tiene ningún efecto que haya este punto. Si esto fuera al revés, es decir, vamos a poner, por ejemplo, Alemania Occidental. Si yo quisiera poner influencia en Alemania Occidental, tendría que mirar, bueno, tengo influencia en un país adyacente, Alemania Occidental, perdón, estaba diciendo oriental y era occidental todo el rato. Yo tengo influencia en Alemania Oriental, puedo expandirme a Alemania Occidental con mi influencia. ¿Qué pasa? El jugador americano ahora mismo tiene el dominio de la influencia. Para entrar necesito pagar el doble de puntos. Es decir, normalmente pues, pongo un punto encima o en los adyacentes. En este caso tendría que pagar 2 para poner 1. ¿Vale? O sea, de mis 3 puntos de operaciones, ¿vale? Recordad, esa es la pauta, tengo 3 puntos para disponer de ellos para poner influencia, para hacer esta acción, poner influencia. De estos 3 puntos gasto 2 para poner 1 en Alemania Occidental, ¿vale? En este caso, tengo que pagar este sobrecoste, ya os digo, porque hay el dominio del jugador americano. Si yo hiciera esto, automáticamente el jugador americano pierde el control de Alemania Occidental porque la diferencia de influencias es 3 y el valor de estabilidad es 4. Significa que el jugador americano tendría que sumar 1 para volver a tener el control de Alemania Occidental, ¿vale? Esto estratégicamente es interesante, ¿vale? Ya lo veréis por el tema de la puntuación, ¿vale? Los países conflictivos, como en este caso Alemania Occidental, también te dan una bonificación de puntos si los tienes bajo control, con lo cual, bueno, pues podría ser una buena estrategia, ¿vale? En este momento, cuando ya le he dado la vuelta a las fichas, yo he gastado 2 puntos para poner este 1, me queda 1 más. Yo podría, pues, sumarlo a Alemania Occidental y en este caso ya no tengo que pagar el sobrecoste. Como, pues en este caso, yo añado el punto que me falta y pondría el 2 aquí. Y esta sería mi ronda de acción, ¿vale? He gastado la crisis de Suez solo por los puntos de operaciones. Esta carta se iría al mazo de descartes, Alemania Occidental quedaría en esta situación y empezaría la primera ronda de acción del jugador americano, ¿vale? Vamos a simular. ¿Qué más podemos hacer además de poner influencia? Bueno, pues el jugador americano jugaría ahora mismo. Bueno, pues vamos a ver. El jugador americano jugaría la carta de Fidel Castro, por ejemplo. El jugador americano, por supuesto, no la quiere jugar por el evento, porque es un evento que beneficia a su rival. Entonces, pues la tiene en la mano, la quiere gastar, es algo que pasará en algún momento u otro. Ahora mismo, pues Cuba no es un objetivo prioritario. El jugador americano tiene la puntuación por Asia, está viendo que su rival está poniendo muchos puntos en Europa, hay que centrarse en estos teatros de operaciones. Bueno, es un precio que habrá que pagar. Fidel Castro llega al poder, pues tal como ocurre con los sucesos históricos, son incontrolables. Por supuesto, el jugador americano va a jugar por los puntos de operaciones. Al ser un evento que no es de su propia nación, de su propia superpotencia, ocurre. Sin embargo, es el jugador americano, el jugador de los Estados Unidos, el que tiene la iniciativa. Estamos jugando en su ronda de acción. El jugador americano decide qué se ejecuta primero, el evento o su acción con los puntos de operaciones. En este caso, como lo que va a suceder no tiene un efecto
estratégico, pues decide que se juegue primero el evento, retira toda la influencia de los Estados Unidos en Cuba, no hay. La URSS gana la influencia necesaria para controlar Cuba. Bueno, pues Cuba tiene un valor de estabilidad de 3, pues el jugador de la URSS gana la influencia necesaria para controlar Cuba. Sucede esto y entonces el jugador americano decide utilizar sus 2 puntos de influencia y decide promocionar un golpe de Estado con este valor de operaciones. ¿Vale? Teníamos en el turno anterior, hemos visto un ejemplo de colocar influencia, ahora vamos a ver un ejemplo de promocionar un golpe de Estado, de dar un golpe de Estado. Esto simula la capacidad que tenían los gobiernos de las superpotencias para intervenir políticamente en los distintos países del mundo. ¿Cómo se da un golpe de Estado? Bueno, hay que tener en cuenta varios valores, principalmente el valor de operaciones de la carta y luego el valor de estabilidad de un país. Cuanto más bajo sea el valor de estabilidad, más fácil será que el golpe de Estado tenga éxito, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que el jugador americano, pues tiene la puntuación de Asia, pero ahora mismo dar un golpe de Estado en Corea del Norte es complicado. Vamos a suponer que, es que ahora mismo dar un golpe de Estado es complicado para el jugador americano. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo igual para que veáis lo fácil o lo difícil que es dar un golpe de Estado. Como requisitos para dar un golpe de Estado es necesario que el oponente tenga influencia allí, ¿de acuerdo? Porque lo que hará el golpe de Estado es retirar la influencia del oponente y, si hay mucho éxito, sumar influencia del jugador que está promocionando ese golpe de Estado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a simular, no hagáis caso a nivel táctico de esta decisión, ¿vale? Pero servirá para verlo muy claro. Como ha habido movimientos en Alemania Occidental, el jugador americano decide intentar dar un golpe de Estado en Alemania Oriental, ¿vale? En este caso, pues tomamos de referencia lo que os he dicho, el valor de operaciones de la carta y el valor de estabilidad del país o región, ¿vale? Multiplicamos por 2 el valor de estabilidad del país y eso será la base que tendremos que superar para que el golpe de Estado tenga éxito. Entonces, para tener éxito en un golpe de Estado en Alemania Oriental habrá que superar 6. 3 por 2, 6. Si intentásemos un golpe de Estado en Japón, habría que superar 8. Si intentásemos un golpe de Estado en Reino Unido, habría que superar 10. Ya os avanzo que estoy repasando, diría que es prácticamente imposible superar 10. Ahora veréis por qué. En cambio, dar un golpe de Estado en Angola es muy asequible. En Angola o en Camerún, porque 1 por 2 es 2, habría que superar 2. ¿Cómo se superaría este 2? O en el caso que estamos comentando, ¿cómo se superaría este 6? Pues con la suma de 2 factores. La suma del resultado que nos dé una tirada de dado más el valor de operaciones de la carta que hemos usado. Entonces, para tener éxito en este golpe de Estado, habría que superar 6, tiraríamos el dado y le sumaríamos este modificador. 2 es poquito, por eso decía que igual es un mal ejemplo, porque es difícil que tengamos éxito, teniendo en cuenta que esto es un dado de 6 caras. La probabilidad, ¿no?, de que para tener éxito necesitamos 5 o 6 realmente. Por si tenemos 4 más 2 es 6, igualaríamos y no haríamos nada. Entonces es muy difícil tener éxito, es un movimiento muy arriesgado, pero bueno, da igual, estamos aprendiendo a jugar, estamos aprendiendo a dar golpes de Estado, no tiene por qué salirnos bien el primero, ¿vale? El jugador americano tira el dado, a ver si tiene suerte. Oh, ha tenido un 2, es una mala tirada. ¿Por qué? Porque entonces, lo que os decía, se suma el resultado del dado, 2 más 2, 4. Esto vendría a significar la fuerza, el empeño que pone Estados Unidos para dar un golpe de Estado en Alemania Oriental, con un 4. Alemania Oriental, pues, tiene un valor de estabilidad de 3, que multiplicamos por 2 es 6, de 4 a 6 no llega. El golpe de Estado no tiene éxito, no hay ningún efecto. Vamos a simular que esta tirada ha tenido un efecto más intenso, más potente y que en realidad ha sido un 6, ¿vale? En este caso sumaríamos 6 más 2, 8, valor de estabilidad 3 por 2, 6,
pues hay un 2 de diferencia, ¿vale? Estos 2 de diferencia a favor de los Estados Unidos, ¿cómo se traducen? El golpe de Estado habría tenido éxito y a este 3 de influencia de la URSS habría que restarle esos 2 puntos, con lo cual la URSS retiraría este 3 y pondría un marcador con un 1, que ahora mismo no tengo aquí, lo saco del marcador y quedaría en 1. Estratégicamente esto pues habría sido una buena jugada para el jugador americano, una tirada muy difícil, ya os lo digo, porque reduces la influencia del rival en una región. Entonces, claro, pensaréis, bueno, qué fácil es dar un golpe de Estado. No, hay consecuencias. Recordad que estamos en la Guerra Fría, aquí no podemos venir y dar apoyo a unos insurgentes sin que esto tenga unos efectos. Para empezar, siempre que se da un golpe de Estado, la superpotencia que da un golpe de Estado suma operaciones militares, ¿vale? Suma tanto como el valor de operaciones de la carta que ha empleado para jugar, con sus modificadores. Si tuviera un +1 por lo que fuera, o si tuviera un -1, pues como el ejemplo de la cabecera que hemos puesto antes con la purga, pues sumaría ese valor. En este caso, el jugador americano ha jugado con 2, pues ha realizado operaciones militares por valor de 2. A continuación, se mira, se observa, se comprueba el país, región, conjunto de países en el que se ha dado el golpe. Si es un país conflictivo, recordad, borde azul, color rojo en el valor de estabilidad, baja el nivel de DEFCON, ¿vale? Esto vendría a representar la tensión del nivel 5, que es la paz, al nivel 1, que es la guerra nuclear. Recordad, si esto estuviera así, el jugador americano hubiese dado este golpe de Estado en un país conflictivo, automáticamente perdería la partida, ¿vale? Porque figura que provocaría una guerra nuclear. En este caso, en esta situación de partida, no sería el caso. El valor de 5 bajaría a 4. ¿Y qué efectos tiene bajar el DEFCON? Bueno, hay regiones del mapa en las que no se pueden dar golpes de Estado si el valor de DEFCON es menor. En este caso, pues en Europa, tanto occidental como oriental, se marcaría con esta ficha, como el valor de DEFCON es menor de 5, ya no se pueden volver a dar golpes de Estado. En el caso de que esto baje una vez más, estas restricciones se amplían a Asia, ¿vale? Ya no se podrían dar golpes de Estado en Asia. Si esto baja un punto más, ya no se pueden dar golpes de Estado en Oriente Próximo. Esto vendría a significar que cuanto más tensa es la situación en el mundo, más restricciones hay, ¿de acuerdo? Con un DEFCON 2 sí que se pueden dar golpes de Estado en el resto de regiones. Tenemos África y las 2 Américas, ¿de acuerdo? Aquí sí que se pueden dar golpes de Estado. Sin embargo, si un jugador da un golpe de Estado con DEFCON 2 en un país conflictivo, automáticamente perdería la partida, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, es importante, y aquí hay las tensiones de la Guerra Fría, es muy importante para las superpotencias enseñar músculo, enseñar que son capaces de realizar operaciones militares, ¿vale? Por lo tanto, es importante no olvidarnos de realizar estas operaciones a lo largo de la partida, porque al final del turno, cuando se acaben las rondas de acción, se evalúan las operaciones militares que a lo largo de ese turno han realizado los 2 contendientes. Si no se han realizado tantas operaciones militares como el nivel de DEFCON en ese momento, hay una penalización en forma de puntos de victoria. Imaginad que el primer turno acabase así, vamos a poner por ejemplo, ¿vale? Es una simulación, que el jugador de la URSS no hubiese realizado operaciones militares y el jugador americano hubiese realizado por valor de 2, y esto acabase con DEFCON 2, se vería, bueno, pues que 2 y 2, el jugador americano ha cumplido, ¿vale? Porque es igual. Esto, pues si eso acabase en 3, los 2 jugadores tendrían que haber llegado a 3. Si esto fuese en 4, los 2 jugadores tendrían que haber acabado en 4. En este caso, en 2, solo requerirían 2. Pero el jugador de la URSS no ha realizado, con lo cual el jugador de la URSS perdería 2 puntos, o lo que vendría a ser lo mismo, los ganaría el jugador americano, ¿vale? En otro caso de ejemplo, si el DEFCON estuviera en 3, ¿vale? Esto no estaría aquí. Y la situación de operaciones militares fuera la misma del ejemplo,
Al jugador americano le faltaría un punto, pero es que al jugador de la URSS le faltan 3, con lo cual la diferencia sería igualmente de 2 puntos de victoria, ¿vale? Como os digo, esta puntuación se contabiliza al finalizar todas las rondas de acción de cada turno, ¿de acuerdo? Simplemente esto es importante tenerlo muy en cuenta a la hora de realizar golpes de estado y tiradas de realineamiento, ¿vale? Se habría jugado la carta de Fidel por su valor de operaciones, se habría ejecutado el evento, esta carta al tener un asterisco se va de la partida, ¿vale? El jugador americano ha jugado su turno, vamos a simular que ha tenido mucho éxito en la Alemania Oriental y pasaríamos a la segunda ronda de acción para el jugador soviético, ¿vale? Y vamos a... esto estaría en nivel de Defcon 4, ¿vale? Y el americano estaría a 2. Ahora mismo no hay restricciones en Asia. Vamos a ver más usos de las cartas por su valor de operaciones. Vale, este sería, por ejemplo, un buen momento para jugar el NORAD. Para el jugador de la URSS, la carta NORAD, veis que es un evento asociado al jugador americano, con lo cual el jugador de la URSS está obligado a jugar el evento. Sin embargo, digo que es un buen momento para jugarlo porque una de las condiciones para que el NORAD se efectúe y entre en juego es si el jugador de Estados Unidos controla Canadá, solo hace falta leer la primera línea. El jugador de los Estados Unidos tiene influencia en Canadá, pero no controla Canadá. Con lo cual es un buen momento para jugar esta carta porque no tendrá ningún efecto. Sin embargo, como no se ha jugado el evento, porque no se cumplen las condiciones necesarias, esta carta, aunque tenga un asterisco, no se marchará de la partida. Volverá al mazo, en este caso de descartes, y cuando vuelvan las cartas en juego puede que vuelva a salir. Sin embargo, a efectos prácticos son puntos gratis para utilizar ahora mismo para el jugador de la URSS. Otra de las acciones bélicas, entre comillas, o para manipular la influencia que podemos hacer con nuestros puntos de operaciones son las tiradas de realineamiento. A diferencia del golpe de estado, se pueden jugar varias tiradas de realineamiento, tantas como puntos de operaciones tengamos. En este caso tenemos 3 puntos de operaciones, podremos hacer tiradas de realineamiento. Condiciones para hacer tiradas de realineamiento. ¿Qué hace falta? Bueno, pues que el rival, es una condición básica, ¿vale?, de sentido común, que el rival tenga influencia en el país donde queremos realizar esos realineamientos. A diferencia de los golpes de estado, las tiradas de realineamiento solo menguarán la influencia del rival si tenemos éxito. No podremos incrementar nuestra propia influencia como sí que podía pasar con los golpes de estado. En el caso de los golpes de estado, recordad, en el ejemplo, no podíamos sacar más de un 6 en la tirada de dado. Pero si hubiésemos tenido modificadores o el valor de estabilidad no hubiera sido tan alto, imaginad que en vez de 2, que era la diferencia que hemos obtenido, hubiésemos obtenido un 4. El jugador de la URSS no puede eliminar 4 puntos de influencia porque solo tiene 3. Eliminaría esos 3 y ese punto que nos quedaría para llegar a 4 lo añadiría el jugador americano de su propia mano, con lo cual los golpes de estado, en caso de tener éxito, son muy útiles porque nos permiten poner influencia propia. En el caso de las tiradas de realineamiento, esto no pasa así. Sin embargo, es una buena manera para menguar influencia en lugares pues, que igual son de difícil acceso o que son especialmente estratégicos. ¿Cómo se realizan estas tiradas de realineamiento? En primer lugar, sabed pues que el valor de operaciones significa el número de tiradas que podemos hacer. No es un valor que se vaya a utilizar dentro, como sí que pasaba con los golpes de estado. Entonces, el jugador anuncia dónde va a hacer esa primera tirada, ¿vale? Puede hacerlo en países distintos. Imagina que tiene mucho éxito en la primera, pues lo puede hacer en países distintos, o puede seguir intentándolo en un mismo país mientras haya influencia del rival. Imaginemos que lo hace en Corea del Sur. De esta manera intentaremos menguar la influencia que tiene el jugador americano en esa región del mapa. ¿Cómo se juega? Pues los dos jugadores tirarían el dado, ¿vale? Y se comparan los resultados. Bueno, muy mala tirada para el jugador soviético, ¿vale? Porque veis la diferencia es muy grande, la diferencia es de 4 puntos en este caso, pero se añaden unos modificadores en las tiradas, ¿vale? El jugador soviético, para tener éxito, debe superar la tirada, ya sea pues con la tirada de dado o con 3 tipos de modificadores que pueden sumar hasta más 3. En este caso, sumando 3 llegaríamos a 5, con lo cual esta primera tirada
de realineamiento no habría tenido éxito. Pero bueno, os explico los 3 modificadores que puede tener el jugador que promociona esta tirada. En primer lugar, por cada país adyacente controlado. En este caso, yo tengo un país adyacente controlado, o sea que me sumaría este modificador de +1. Países adyacentes, recordad que no se trata de una medida geográfica, se trata de que tengan una conexión mostrada en el mapa, ¿vale? En este caso, pues sí que la tienen, las 2 Coreas están conectadas con esta línea negra, con lo cual yo tendría este +1 por país adyacente controlado. Luego, si el país el país donde estamos focalizando estas tiradas es adyacente a la potencia aliada, es decir, a nuestra superpotencia, ¿vale? En este caso, Corea del Sur no es adyacente a la casilla de la URSS, al mapa de la URSS, porque no hay una línea negra que venga del nombre de la superpotencia hacia allí. Si estuviéramos dando el golpe de estado, pues, no lo sé, en Afganistán, pues yo sí que podría sumarme un 1 por estar adyacente, ¿vale? En el caso del jugador americano, las adyacencias son 4. Canadá, Cuba, México y Japón, ¿vale? Veis que la línea nos conecta con Japón a través del mapa. Y el tercer modificador que podemos sumar a nuestras tiradas de realineamiento es simplemente evaluar la influencia que hay en ese momento en ese país o grupo de países y ver quién tiene más. Pues en este caso el jugador americano tiene más influencia en Corea del Sur, con lo cual se aplicaría un modificador de +1. ¿Cómo quedarían las cosas de los 3 modificadores que puede haber? La URSS tiene un país adyacente controlado, eso le da +1. Si fueran más de 1, sería cumulativo. En el caso hipotético y altamente complicado que la URSS tuviera controlado Japón, se aplicaría un +2, porque Corea del Sur es adyacente a estas 2 potencias. Si tuviera controlado Taiwán, pues sería un +3, ¿vale? Pero este modificador ahora mismo solo se aplica por 1, porque es Corea del Norte el único país adyacente que tiene controlada la potencia que promociona estos realineamientos. La segunda condición no se da porque Corea del Sur no es adyacente a la potencia, en este caso, y el tercer modificador, quien tiene más influencia, en este caso el jugador americano, pues se le sumaría el resultado, se le sumaría el modificador a él. Aquí la diferencia es de 4, esta tirada no ha tenido éxito, pero recordad que yo estaba jugando con 3 puntos de operaciones, eso significa que tengo 2 oportunidades más. Quiero seguirlo probando, entonces pues los jugadores volverían a tirar los dados. En este caso, atención, porque la diferencia de dado ya da una ventaja al jugador de la URSS, los modificadores son los mismos que hemos dicho, que es +1/+1, con lo cual en este caso sí que tiene éxito la tirada del jugador de la URSS. ¿Cómo se traduce esto en Corea? La diferencia es de 2, incluso aplicando los modificadores, recordad, pues sería +1/+1, se eliminan, la diferencia es de 2. Pues entonces, Corea del Sur tendría que restar 2 puntos. Solo puede restar 1. Recordad que con las tiradas de realineamiento no se puede añadir influencia propia, pero bueno, esta tirada ha servido para que el jugador americano retire este punto de Corea del Sur. Como os decía, 3 puntos de operaciones, tengo una tercera tirada de realineaciones que puedo jugar donde quiera. ¿Donde quiera? No. En Europa ahora mismo nadie puede jugar tiradas de realineamiento porque el DEFCON es 4. Del mismo modo que pasaba con los golpes de estado, si el DEFCON es más bajo que 5, hay restricciones en el mapa. Esta ficha nos indica que no se pueden dar ni golpes de estado ni realizar tiradas de realineamiento en Europa. Si esto estuviera en 3, pues lo que ha pasado en Corea del Sur no hubiera podido pasar porque habría la restricción en Asia, ¿vale? Pero en esta situación de partida, yo como jugador soviético podría probar pues otra tirada de realineamiento en pues yo qué sé, pues en Irán, por ejemplo, podría probarlo en Irán, ya que tengo ese punto no lo voy a perder. Sin embargo, en Irán, ya pensando en la clave de los modificadores, ese +1 que tenía por tener un país adyacente controlado no lo tengo aquí porque Irak no lo tengo controlado. Sin embargo, el +1 por tener más influencia que el rival sí que lo tiene el jugador americano. Sin embargo, solo necesito entonces ganar por una diferencia de 2 en los dados para hacerle retirar al jugador americano ese punto. Vamos a probar. Pues aunque he ganado en la tirada, el jugador americano suple ese 1
con el modificador de tener más influencia, con lo cual esta tercera tirada de realineamiento para el jugador soviético no tiene éxito. Esta carta se habría jugado por los puntos de operaciones, no se ha desarrollado el evento, aunque yo estuviera obligado a que se desarrollase y aunque tenga un asterisco, no ha podido ser porque no se cumplían las condiciones, va a los descartes. Así se acaba mi ronda de acción, estamos en la ronda de acción 2, ahora viene el turno para el jugador americano. ¿Cuál es la cuarta acción que se puede hacer con los puntos de influencia? Intentar invertir en la carrera espacial, ¿de acuerdo? En este caso, el jugador americano elegiría una de sus cartas y elegiría jugarla en la carrera espacial. Jugar cartas en la carrera espacial tiene un requisito previo, ¿vale? Que es que hay que jugar cartas a partir de 2 puntos de operaciones. Es decir, si el jugador americano quisiera jugar... Bueno, ahora os explico el caso de esta carta porque es especial, nos va muy bien para lo que estamos comentando, pero vamos a suponer que jugar a la CIA, la creación de la CIA, no la podría jugar porque necesita que sea 2, y creación de la CIA tiene valor 1, ¿de acuerdo? Entonces, pues imaginad que... Bueno, esta carta es un gran ejemplo. El jugador americano tiene en su mano la carta del Pacto de Varsovia. Este es un evento asociado al rival, es decir, si utiliza sus puntos de operaciones para añadir influencia, dar golpes de estado, hacer tiradas de realineamiento, tendrá que pasar por el aro y el evento tendrá que desarrollarse. Y es un evento, bueno, que favorece mucho al jugador de la URSS porque le permite poner más puntos sobre Europa. Entonces el jugador americano decide gastar esta carta en la carrera espacial, con lo cual no se va a jugar el evento y las operaciones tampoco se van a tener más en cuenta más allá del requisito que os comentaba, que la carta que juegues en la carrera espacial, para esta primera casilla tiene que ser 2 o superior, ¿vale? El jugador americano juega esta carta, la quema, ¿no?, por decirlo de algún modo. Como veis, es un evento con asterisco, pero como no se ha jugado, no se descarta. Y el jugador americano pues invierte, ¿no? Y como sabéis, en la carrera espacial no todo salía bien, ¿no? A veces invertías en un cohete y te explotaba en la rampa de lanzamiento. En este caso, bueno, pues el jugador americano tiraría el dado y ya veis que tendrá éxito si saca un 1, un 2 o un 3. En este caso, pues el jugador americano habría tenido éxito porque el resultado de dados ha sido 2, avanzaría su indicador a la primera casilla. Pues en este caso el jugador americano está reescribiendo la historia y es el primero en poner un satélite en órbita. Como acaba de avanzar en la carrera espacial, el jugador recibe inmediatamente la bonificación que se encuentra más a la izquierda, 2 puntos de victoria de manera automática, ¿vale? Esto es importante porque en una situación hipotética de partida que estuviera así, si pasase esto, automáticamente, bueno, pues ganaría la partida. La carrera espacial solo se puede usar una vez por turno, o sea, esto de quemar una carta para invertirlo en la carrera espacial solo se puede hacer con una carta una vez por turno. Sin embargo, hay un poder, este primero, que nos permitirá gastar 2 cartas en la carrera espacial, ¿vale? Si el jugador de la URSS en su siguiente turno también intenta una inversión en carrera espacial, cuando llegue aquí sumaría solo un punto, que es lo que tenemos a la derecha, ¿de acuerdo? ¿Por qué os decía que la carta de los científicos nazis capturados es especial? Bueno, porque esa carta al principio de la partida nos permite avanzar automáticamente en este casillero como evento. Es un evento asociado a las 2 superpotencias, es decir, que a quien le llegue esta carta podría utilizarlo para coger ventaja para tomar ventaja en la carrera espacial. Esto es importante, es interesante, sobre todo jugarlo al principio, porque veis, los requisitos no siempre son los mismos. Este requisito era más complicado de cumplir, tienes un 50% de probabilidades de que te salga un 1 o un 2 o un 3 en un dado de 6 caras. Sin embargo, la próxima tirada la probabilidad aumenta porque con un 4 también tienes éxito. Es decir, una buena jugada para el jugador americano. Ya esto es un tip estratégico, pero que yo creo que nos ayuda a entender un poco cómo funciona el juego. Hubiese sido primero jugar los científicos nazis capturados para avanzar automáticamente. Como lo ha jugado por evento, no se considera que ha quemado una carta para jugarla en la carga espacial. En su siguiente ronda de acción podría quemar el Pacto de Varsovia, pagar ese punto de operaciones, el requisito aquí es 2. Fijaos que a lo largo que avanza la partida los requisitos son más exigentes, ¿vale? Hasta la mitad de la carrera, con una carta de 2 o más de valor de operaciones tenemos suficiente.
Pero para las 4 últimas necesitaremos 3 y para la última de todas 4. Ya os avanzo que las cartas de operaciones con valor 4 son las más poderosas también a nivel de evento, entonces hay que pensar muy bien cómo se utilizan. Entonces, bueno, pues una buena estrategia hubiese sido esto. Entonces, avanzar gratis directamente con los científicos americanos y luego probar suerte aquí con una probabilidad más alta de éxito. Y entonces, pues aquí está el combo, ¿no? Si el jugador americano o el de la URSS, da igual, quien tuviese esa carta, hubiese llegado aquí, podría quemar una segunda carta en la carrera espacial. Esto es interesante cuando tienes muchos eventos y te sale una mala mano de cartas con muchos eventos asociados al rival. Esta estrategia puede ser interesante, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí esto es todo lo que podemos hacer a lo largo de las rondas de acción. Me queda algo para explicaros, algo importante, que es el funcionamiento de las cartas de puntuación. Ya habéis visto que se pueden ganar puntos de victoria de muchas maneras. Pues con la carrera espacial, hay cartas que te suman puntos de victoria por la cara, y luego hay estas cartas que son las que dan más puntos y son las que realmente van a determinar la victoria en Twilight Struggle. En este caso, bueno, pues tengo la carta de la puntuación de Europa. En los 3 primeros turnos, como os decía antes, yo creo que es importante recordarlo, solo hay 3 cartas de puntuación en juego, la de Europa, la de Asia y la de Oriente Medio. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable que en los 2 primeros turnos alguno de los jugadores tenga estas cartas. Y ya no solo es probable, sino que es seguro que a lo largo de los 3 primeros turnos aparezcan estas cartas. ¿Por qué? Porque por el mazo de cartas de guerra inicial y por el reparto de 8 cartas al principio de la partida y luego para completar la mano en los siguientes turnos, se gastan. Este primer mazo se gasta. Y como estas 3 cartas están dentro, seguro que salen, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta, debéis saberlo. ¿Cómo se puntúa? Pues hay 3 valores siempre para todas las regiones, excepto por el sudeste asiático, que funciona de una manera especial. Eso ya os lo he comentado antes, que tenéis el resumen aquí en la casilla y en la carta, que aparece, si no me equivoco, diría que es en el mazo de Guerra Media. Aparece luego. Allí ya se describe cómo es mucho más sencillo porque te dan un punto por cada país controlado y 2 por Tailandia, ¿vale? Simplemente es eso. Pero en el resto de países se evalúa por unos parámetros, que son presencia, dominio y control. Cada región da puntos distintos, ¿vale? En el caso de Europa, donde tengo la casilla aquí, fijaos que control da victoria automática, ¿vale? Mientras que en caso de Asia, 9 puntos, Oriente Medio, 7, ¿vale? En el resto de regiones, 5, 6, 6 en el caso del control. ¿Qué significa presencia, dominio y control? Pues presencia simplemente significa eso, presencia, tener pues una ficha en esa región. Aquí en el resumen de reglas, ¿vale? En la cartulina tenéis toda esta información muy bien resumida, no hace falta que vayáis al manual, ¿eh? Tenéis el tema de las tiradas de realineamiento, tenéis el tema de los golpes de estado y tenéis el resumen de qué significa presencia, dominio y control. Presencia, como os decía, significa tener pues ficha. ¿Pero ficha de qué modo? ¿Blanco o en color? En color, ¿vale? Significa tener controlado como mínimo un país. Si pusiéramos el ejemplo de Europa, las 2 superpotencias tienen presencia, ¿vale? Porque los americanos tienen controlados 2 países y la URSS tiene controlados 2 países. Es decir, la presencia la puntuarían los 2 bandos, ¿vale? Estos 3 puntos se sumarían a los 2 bandos y con este casillero no se suman 3 puntos, simplemente se contrarrestan. Pero vamos a ver el caso del dominio, ¿vale? Aquí es donde habrá la miga, ¿vale? Yo ya os digo, controlar una región es complicado y normalmente pues el oponente no acostumbra a permitirlo, eso, ¿vale? La miga está en el dominio. Para el dominio se tienen que cumplir 3 normas. Tener controlados más países conflictivos y más países en total que el jugador adversario y como mínimo controlar uno que sea conflictivo y uno que no lo sea, ¿vale? 3 criterios. Tener controlados más países que el adversario. Tener controlados como mínimo uno de cada, uno conflictivo y uno que no lo es. Y luego más conflictivos que el rival. ¿De acuerdo? Vamos a analizar la situación en Europa, porque como os decía ya, cuando un jugador pone en juego
una carta de puntuación, la partida se para y se evalúa el estado, la situación en el mapa, en la región que se puntúa. En el caso de Europa, bueno, pues vamos a analizar las condiciones de dominio. El jugador de la URSS las cumple, vamos a ver, tiene controlado un país conflictivo, en este caso Polonia, y tiene controlado un país no conflictivo, o sea que cumple una de las dos condiciones. También la cumple el jugador americano, tiene controlado un país conflictivo y uno que no lo es. Segunda condición, ¿se controlan más países que el rival? No, porque en los dos casos son dos. Y tercera condición, bueno, ya no hace falta verla porque ya ninguno de los dos países la cumple, pero sería, ¿se controlan más países conflictivos que el rival? No, porque ambos controlan solo un país conflictivo. Con lo cual, ¿alguna de las superpotencias tiene dominio en esta región? No, por tanto nadie suma los 7 puntos. ¿Y control? ¿Qué significa control? Bueno, pues que se cumplan dos condiciones, básicamente, controlar todos los países conflictivos de una región y controlar un total de países superior al de países controlados por el oponente. Es decir, pues en el caso de Europa, el jugador de la URSS, si quisiera tener el control, tendría que controlar, pues Francia, que ahora mismo no tiene ni influencia, pero también tendría que controlar pues las Alemanias, que ahora mismo no las tiene nadie, y en el caso del jugador americano tendría que tener control sobre Polonia, por ejemplo, que es difícil llegar aquí hasta que no salga Juan Pablo II, que está en mazos siguientes, que da al jugador americano una ventaja en este sentido, pues es difícil llegar a Polonia, ¿de acuerdo? Y la segunda condición, y aquí es importante porque tú puedes tener el control de todos los países conflictivos de una región, pero la segunda condición para tener el control de una región es tener un total de países controlados superior al países controlados por el oponente. Esto es interesante en África, por ejemplo, ¿vale? Porque en África es una región donde es muy fácil hacer tiradas de golpes de estado o poner influencia porque enseguida ganas el control, porque la diferencia es de 1. Si el oponente... Pero en cambio, si el oponente consigue mantener una red de países controlados más grande que el oponente, aunque se controlen la totalidad de países conflictivos, que ya veis, pues en el caso de África serían Argelia, Nigeria, Zaire, Angola y Sudáfrica, si el oponente pues, tiene un montón de países amarillos, no se cumpliría la condición de control. Como veis, la diferencia de puntos de tener dominio a tener control pues siempre es importante, ¿vale? Pero por mi experiencia de juego, a ver, cada partida es un mundo, cada jugador es un mundo, cada cabeza pensante es un mundo, pero es difícil conseguir el control, hay que tener muy buena mano de cartas y cierto dominio en el juego, ¿vale? Pero si es vuestra primera partida o vuestra segunda partida, simplemente centraos en recordar las condiciones de dominio y control. Presencia, ya os digo, es tener un país controlado como mínimo en la región, aseguraos que eso siempre pase a lo largo de la partida, porque pueden salir cartas de puntuación en cualquier momento. Y a continuación el dominio, tenedlo claro, 3 condiciones, tener controlado como mínimo un país conflictivo y un país no conflictivo. En segundo lugar, tener controlados más países conflictivos que el rival. Y en tercer lugar, tener controlados más países en conjunto que el rival. Es decir, no es tan importante tener un montón de países como qué países tenemos controlados, ¿vale? Por ejemplo, en Oriente Medio hay un montón de países inestables, conflictivos, ¿de acuerdo? Como podéis ver, o sea, la mayoría son países conflictivos, ¿no? Para reflejar de algún modo la situación pues de tensión y de guerra pues, que había alrededor de Israel y estas 7 guerras del conflicto pues, árabo-israelí. Y por lo que respecta al control, pues recordad que se trata de tener controladas todos los países conflictivos, además de tener más países que el rival, ¿de acuerdo? Como estas cartas de puntuación las tendremos en la mano, utilicemos esta ventaja en nuestro favor. Nosotros decidimos cuando la jugamos. Si calculamos que tenemos muy mala mano y hay una situación de empate en este punto, hay algo que no os he comentado. Por cierto, hay unas bonificaciones en las cartas de puntuación, ¿vale? Hay un +1 por cada país controlado adyacente a la superpotencia rival, es decir, si puntuásemos por América Central, el jugador de la URSS sumaría este modificador por tener Cuba controlada que está adyacente a los Estados Unidos, a la superpotencia rival.
¿de acuerdo? En el caso de Europa esto no se da, ¿vale? Porque los americanos no tienen ni Rumanía, ni Polonia, ni Finlandia, ¿vale? Hay una carta al principio que le puede dar al americano el control de Rumanía, pero en este caso, en esta situación de partida, no es el caso, ¿de acuerdo? Y hay otro modificador, hay otro +1, que es una bonificación de +1 por cada país conflictivo controlado, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. En este caso, pues como las dos superpotencias tienen un país conflictivo, se anula. En este caso hay una situación de empate en Europa, o sea que sacaríamos la carta de puntuación, pero no se sumarían puntos. Lo que os decía, si tenemos una mala mano de cartas, eventos que favorecen al rival, vemos que el rival podrá poner muchos puntos en la región de nuestra carta de puntuación, pues a veces más vale asegurar un empate que no que hay una situación de dominio y tengamos que pagar pues un montón de puntos. Esto me recuerda, es importante decirlo, que a la hora de puntuar, imaginemos que esto estuviera así, ¿vale? Esto estuviera así. En esta situación de partida, el jugador de la URSS tendría dominio, ¿vale? Porque tiene un país de cada, tiene más países conflictivos controlados que el rival y en global tiene más países controlados que el rival, tiene 3 contra 2. En este caso, el jugador de la URSS tendría dominio, pero atención, no suma 7 puntos, sumaría 7 menos 3, porque el jugador americano tiene presencia en Europa, porque como mínimo tiene un país controlado en la región. Por lo tanto, 7 menos 3, 4. En el tracking de puntos de victoria, cuando sacase esta carta, el jugador de la URSS se sumaría 4 puntos. Si esto estuviera así, por el tema de la carrera espacial, pues vendríamos 1, 2, 3, 4. O sea, recordad, no se iría el marcador a 4, sino que se retrocede, ¿vale?, a favor del jugador que gana los puntos. Y hasta aquí las cartas de puntuación. Creo que no os tengo que comentar nada más del despliegue. Sí, hay una última cosa. Al final de cada turno, cuando se suceden pues, las rondas de acción, ¿vale? Cada jugador juega sus rondas de acción. Cuando se llega al último turno, se hace una evaluación, ¿vale? Se evalúa dónde se encuentra el nivel de DEFCON y se ganan o se pierden puntos en función de las operaciones militares requeridas. Como os he comentado antes, pues sería en este punto de la partida en el que el jugador de la URSS, si esto estuviera así en 4, ¿vale? Vamos a suponer que estamos en esta situación de partida, si esto estuviera en 4, los jugadores tendrían que haber llegado a 4 puntos de operaciones militares requeridas, ¿vale? Además de dar golpes de estado, hay cartas que te proporcionan esos puntos de operaciones militares. Hay varias cartas de guerra en el mazo inicial, pues por ejemplo, que vendrían a representar esos puntos calientes que hubo en la Guerra Fría, son la Guerra de Corea, la indo-pakistaní, la árabo-israeliana, y ahora no recuerdo, creo que hay alguna más. Son cartas que automáticamente te aumentan los puntos de operaciones militares, ¿de acuerdo? Si no, pues siempre hay maneras de dar golpes de estado para sumar esos puntos de operaciones militares pues en países no conflictivos, de tal manera que el nivel de DEFCON no se vería afectado, ¿de acuerdo? Nada, esto es todo por lo que respecta a los puntos de victoria. A continuación simplemente haré un recordatorio de cómo ganar la partida y os daré mi valoración personal. Pues, ¿cómo se gana una partida en Twilight Struggle? Para empezar, sabed que se puede conseguir una victoria automática a lo largo de los 10 turnos de juego, o se puede conseguir una victoria al finalizar la partida por puntos, ¿vale? ¿Qué condiciones hay para conseguir una victoria o una derrota automática? Básicamente hay 3 condiciones. La primera, que en una situación de puntuación de Europa, un jugador controle toda la región. Recordad que controlar significa tener control sobre los países conflictivos y tener más países en general, conflictivos y no conflictivos, que el rival. En este caso, si se juega la carta de puntuación y se cumplen estos requisitos, el jugador que los cumple gana automáticamente la partida. Otra condición de victoria automática es que tu rival haga descender el nivel de DEFCON a 1. Diréis, bueno, esto pues parece de cajón, si me encuentro en esta situación pues no lo haré. Cuidado, porque puede haber situaciones en las que las cartas te fuercen a dar un golpe de estado, entonces sin quererlo
bajes ese nivel de DEFCON. Aquí sí que dejadme hacer un matiz, es algo que igual no debería entrar en tanto detalle en este tutorial, pero es importante distinguir entre quien tiene la iniciativa y quien está jugando. Cuando yo juego una carta y el evento pertenece al rival, yo tengo la iniciativa, ¿de acuerdo? Aunque el rival pueda jugar el evento como le venga en gana. O sea, es decir, si el evento le dice pon puntos de influencia en Europa, los pondrá donde quiera. Pero si el evento dice da un golpe de estado y se produce una situación como esta en la que el nivel de DEFCON está en 2, si el jugador que está realizando el evento da un golpe de estado en un país conflictivo, ganará la partida automáticamente, porque se registra quién tiene la iniciativa. El jugador que tiene la iniciativa es el que baja, es el que asume el coste de bajar el nivel de DEFCON. Entonces, si yo he jugado esa carta, he asumido que mi rival puede hacer eso. Hay otra carta, la de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que en el caso de que el rival los boicotee, es una carta que con el evento que pertenece a las dos naciones. Sí, pero el rival, la persona que no ha jugado la carta, puede decidir boicotear los juegos y como consecuencia de boicotear esos juegos, el nivel de DEFCON baja. En este caso, asume el coste la persona que ha jugado la carta, quien tiene la iniciativa. En tal caso, pues, se podría dar una situación como esta en la que perdiera la partida. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta esta condición de victoria. En este caso, bueno, pues condición de derrota forzada. La tercera condición de victoria es que, pues por la situación de la partida, uno de los dos llega a 20 puntos, ¿de acuerdo? Pues en el momento en el que un jugador llega a 20 puntos, se para la partida, aunque estemos en el turno 4, se acaba la partida y la gana ese jugador. Si no se cumplen ninguna de estas condiciones, la partida se va desarrollando hasta el turno 10. Dejadme deciros que en el mazo de Guerra Tardía hay una carta que lo que hace es acabar la partida automáticamente, por lo cual, bueno, pues en ese caso pues se acabaría la partida y estuviese donde estuviese el marcador, pues ganaría ese jugador, ¿vale? Pero en caso de que, pongamos por ejemplo, que la partida se desarrolla con normalidad hasta el turno 10, cuando acaba la partida se juega otra ronda de puntuación, es decir, se puntúa por las 6 regiones tal como están en ese momento del mapa, entonces se aplican las variaciones en puntos de victoria y, bueno, pues se determina el ganador, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Twilight Struggle es, puede parecer un juego complejo. De hecho, pues hay gente que dice, bueno, se parece mucho a un wargame y tal. No es un wargame, ¿vale? Se define como juego de estrategia y, de hecho, Ananda Gupta y Jason Matthews concibieron este juego porque reconocieron que no tenían tiempo, no tenían mucho tiempo para destinar a jugar un wargame, aunque les gustaba, y entonces se sumaron al carro de un juego con motor de cartas, y entonces gestaron esto. Como curiosidad os diré que Jason Matthews quería hacer un juego sobre la Guerra Civil Española, pero encontraron que no tenían los suficientes conocimientos históricos como para hacer un juego pues de esa complejidad, y Ananda sugirió hacer un juego sobre la Guerra Fría. Jason Matthews, que la ha estudiado y la ha vivido en sus carnes, pues enseguida aceptó y dieron como resultado este juego que, a mi entender, es uno de los mejores juegos que podéis encontrar en el mercado. Y a mí me cuesta mucho ser objetivo con este juego. Desde el corazón os diré que es mi juego favorito, y también porque a mí me encanta la historia y las cartas pues te descubren un montón de entresijos de la Guerra Fría. La carta de Yuri y Samantha pues es entrañable y te remite a un evento muy particular en un contexto muy particular. Realmente sobre este tablero te sientes como un estratega, ¿no? Y hay una tensión constante que es uno de los puntos que definen la Guerra Fría. ¿Por qué mi rival está poniendo tanta influencia en Asia? ¿Tendrá la carta de puntuación? No puedo desatender este escenario. Sin embargo, bueno, pues tendría que poner puntos en Europa porque no lo estoy pasando bien. Tengo que dar un golpe de estado para cumplir con las operaciones militares requeridas. Hay que tener muchas cosas en mente, pero es muy divertido. Es muy divertido, tiene un componente estratégico interesante. Tiene elementos que te permiten escapar de la dinámica de eventos. Hay cartas
que te lo pueden hacer pasar muy mal, Cenagal o la Ratonera, son cartas que te obligan a descartarte constantemente de cartas si no tiras una tirada de dados particular. Hay variantes de juego, como os decía, pues hay el tema de la Guerra Civil China, pero en casos de competición, pues bueno, hay que enseñar siempre la última carta que te quedas, porque recordad que no te puedes quedar con una carta de puntuación al final de tu turno. El juego tiene expansiones, tiene el turn 0 que tengo entendido que De Beer sacará. Esto podéis bombardear a Xavi o se lo podéis preguntar a Benja. Y nada, espero que lo disfrutéis mucho y nos vemos en el próximo vídeo.